¿Qué tal? ¿Está interesante? Muy interesante, profe. Excelente. Qué bueno, me alegra que esto que están recibiendo es ya para toda su carrera profesional. Sí, sobre todo la preparación, lo que estaba viendo. De hecho, estaba viendo unos videos de la preparación física de él, Ah, sí, sí, sí. de Alianza de Lima. Estaba viendo en YouTube. Ahí el profe se ha ido a hidratar, porque sí ha estado hoy día muy extensa la plática. Aparte está haciendo demasiado calor. ¿Mande? Aparte está haciendo demasiado calor con el bochorno. Ah, no, pero él allá no está, allá Sí, estamos en invierno. sí. Entonces, y ahorita entra el profe ya mismo. Listo, estamos de vuelta. Ok, ahí te voy a mandar la... No, que ya hay, quería decir a los chicos que ya el tema teórico, entre comillas, lo dejamos ahí. Ya te pediría por favor más bien que se los envíes a ellos para que puedan disponer de esa poca información. De verdad que ha sido bien, o sea, les confieso que no ha sido fácil hacer todo ese extracto porque hay mucha información. De verdad que de aquí para allá, me disculpen también que quise centrarme en el tema de menores, ¿no es cierto? Porque de mi punto de vista, ¿ok? Es lo que más se hace, ¿ok? Tenemos más posibilidades quizás de empezar o desarrollarnos con menores que de frente con mayores, ¿cierto? Se dice mucho que se necesita mucha más información para trabajar con menores, eso es cierto también, definitivamente lo hemos visto en este tema de los periodos sensitivos, ¿cierto? Los chicos, los menores, obviamente están en un proceso de desarrollo, entonces tienen muchas más carencias, muchas más necesidades, pero es lo mismo trabajar con un equipo adulto, ¿no? Este, Ojalá que les pueda servir toda esta información, no me estoy despidiendo por si acaso, simplemente quisiera cambiar ya la conversación, ¿no? No tanto entrar en temas de preguntas sobre el ácido láctico, sobre el volumen, sobre la velocidad o la fuerza, porque eso ustedes lo van a poder encontrar en cualquier otro momento. Entonces sí me gustaría intercambiar opiniones sobre qué quieren saber acá del Perú, del país. No me refiero a la comida, ¿no? Porque eso, ¿no? Ni al pisco, sino me refiero al tema deportivo, ¿no? No O le sea, digas, no le digas de pisco porque por ahí hay algunos que les gusta se lo han de... probado, vean. Entonces, ¿qué quisieran saber sobre nuestro sistema deportivo, cómo se está organizado? Porque a veces imagino que no es tan, bueno, no es que sea imposible, pero no es tan común tener quizás a una persona de otro país al frente. Entonces, quisiera orientar más la conversación por ese lado, si me permiten, ¿no? Para poder, no sé, compartir con ustedes lo que quieran. Los escucho. Vamos, pregunten muchachos, Sí, no, aprovecho. normal. Sí, Hola profe. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, bien, profe. Una pregunta en cuanto al deporte que se practica en las escuelas. ¿Qué tanto apoyo reciben del gobierno de Perú para desarrollar nuevos talentos? ¿Ya? Qué buena pregunta. Mira, mi país ya es un país tercermundista, ¿sí? El principal problema que tenemos acá, después de la época que tuvimos de terrorismo, ustedes saben quizás por historia que mi país fue duramente golpeado por el terrorismo interno, estuvimos en guerra interna, ¿no es cierto? El problema es la corrupción, ¿no? Entonces se pierden muchos recursos, mucho dinero en temas de corrupción,
el presupuesto nacional en educación es bajísimo, ¿ok? Entonces tenemos escuelas públicas, escuelas estatales donde hay muchas necesidades. Desarrollamos, sí, el área de educación física como tal, pero ustedes entenderán que hacer educación física es muy distinto a hacer deporte. El deporte escolar está un poquito relegado. Lo que no pasa con la otra cara de la moneda, igual que en México, que hay instituciones educativas privadas, colegios particulares, ¿no es cierto?, donde los usuarios, los estudiantes pagan, las familias pagan por poner a sus hijos ahí y tienen mejores oportunidades, mejores condiciones, y el deporte escolar en estos colegios, ¿no es cierto?, es en algunos casos de primer mundo, ¿no es cierto?, hay colegios que tienen muchos recursos, y bueno, pero en general el deporte peruano escolar es incipiente, ¿no es cierto? No tenemos mucho apoyo, lamentablemente. Tenemos sí un circuito de torneo de deporte escolar organizado por nuestro Ministerio de Educación, que es grande, pero pues el año pasado participé con mis estudiantes, ¿no es cierto? Los llevé a hacer atletismo, no tenemos zapatillas o zapatos de clavos, ¿no? O sea, lo mínimo, ¿no? Son niños que los llevé justamente para que tengan esa experiencia. Tampoco buscaba una participación, tampoco buscaba yo tener quizás algún ganador. Simplemente mi objetivo fue que mis estudiantes, mis menores, tengan la experiencia de participar, de conocer, de competir. Y eso pasa con todos los colegios de mi zona. Ojo, mi colegio queda en el barrio de Lima que se llama Mirones Bajo, colegio Poste 1, que el profe lo conoce. Ese colegio está, si tomas la vía de Evitamiento, que es una vía rápida, a 5 o 10 minutos del Palacio de Gobierno, de la capital, está en el centro de Lima. ¿Me dejo entender? Es como que está a 10 minutos del Zócalo en Ciudad de México. ¿Me dejo entender? Y hay necesidades. Imagínate mi país que es tan grande, ¿cómo será en otras regiones, en otros estados, por decirlo así, donde no llega la presencia del Estado? Entonces, si hay necesidades de alimentación, de salud, obviamente que en educación también estamos un poco complicados. Y el deporte, pues obviamente que también tiene bastante complicación. En líneas generales, ¿en qué nos basamos? En el profesor de educación física, en su espíritu, en sus ganas de querer revertir esto, porque todos los profes que estamos en esta área de educación física tenemos esa condición o esa característica, ¿no? ¿Cuál es? Querer hacer lo mejor por nuestros muchachos. No nos queda de otra. No nos motiva el sueldo porque es bajísimo, no nos motiva quizás ganar algo porque no vamos a ganar nada, no vamos a salir en la televisión ni en redes sociales, simplemente en nuestra escuela y en nuestros niños. O sea, la motivación que tenemos como vocación pura. Ahí, en eso se fundamenta prácticamente, Jesús. No sé si te puedo ayudar con esta respuesta. Yo creo que me queda claro. Listo, gracias. Muchas gracias. No, a usted. ¿Alguna otra inquietud? Aprovechen. Hola, Antonio. ¿Cómo está, profe? Oiga, Muy una bien. pregunta, ¿qué es más difícil de entrenar? ¿Un equipo profesional, digamos ahorita como está diciendo del equipo de Alianza de Lima, o una selección nacional? Digo, sé que es diferente el deporte, uno es contexto. voleibol y el otro es fútbol, pero en cuanto a las personas, o sea, ¿qué es más difícil? ¿A los jóvenes o ya a personas adultas? A los adultos. A los adultos. Más difícil, ¿por qué? Porque es un tema ya profesionalizado. Entonces, el nivel de exigencia, vamos por partes. Acá en el país, el único deporte que es profesional es el fútbol. El voleibol, que te mencionaba, la liga, ¿no? Las de femenino y masculino, sí reciben un sueldo. Hay jugadoras del extranjero, acá vienen muchas de la Norseca, de Dominicana, de Cuba, ¿no? Vienen bastantes jugadoras para acá. Puerto Rico inclusive, pero no es profesional, o sea, no tienen un contrato, me dejo entender, tienen acuerdos, pero igual perciben un dinero. Entonces, ahí es más difícil, porque esa gente te exige más, obviamente, son gente que viven de esto, no están de casualidad, no es un hobby, por ende, su nivel de preparación y de empatía con los deportistas tiene que ser mayor. Por lo general, el preparador físico es el malo de la película, ¿cierto? El villano, es el malo, es el que tiene que buscar los mecanismos para exigirle a las deportistas que estén siempre entrenando.
Hay deportistas que sí están comprometidos con su desarrollo profesional, físico, técnico, táctico, psicológico, emocional y todo. Otros que no, que lo descuidan. ¿Cierto? Entonces, tú tienes que estar en sintonía con todas estas personas, interactuando y buscando siempre mecanismos más adecuados para que esto sea fluido. Si no, no funciona. Mientras que en el otro lado, por ejemplo, en el Club Alianza Lima, que es un